Que la paz y la misericordia de Dios sea contigo, con toda tu familia. De esta manera te doy la bienvenida a este espacio y quiero decirte, para empezar, que si te has preguntado lo siguiente: ¿por qué si estoy haciendo las cosas correctamente delante de Dios se vuelve difícil mi caminar? Si te has hecho esta pregunta en los días anteriores o en este momento, quiero que te quedes y disfrutes de lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos, que va a bendecir en una manera grandiosa tu vida. No te olvides de compartir este mensaje con alguno de tus amigos, de dejar tu me gusta aquí mismo y también en el transcurso del video comentarnos tu opinión acerca de los puntos que vamos a tratar. Me gustaría mucho hacer una oración breve, así breve, para presentarle a Dios este espacio y que sea Él hablándonos. Démosle las gracias. Oh mi Padre Celestial, estamos acá unidos, dispuestos a escuchar acerca de tu palabra, dispuestos, Señor, a expandir nuestro conocimiento. Háblanos, Señor, limpia nuestros corazones. Al igual como perdonamos a las personas que nos hacen daño, perdonamos también a las personas a las cuales les hemos hecho daño, Padre. Gracias, Señor. Toma el control de este espacio. Amén y amén. Bueno, desarrollemos este hermoso mensaje juntos. ¿Por qué si estoy haciendo las cosas correctamente delante de Dios se vuelve difícil mi caminar? En primer lugar, hemos reconocido nuestra debilidad. En segundo lugar, hemos dejado de depender de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas. Y en tercer lugar, reconocemos que Dios ve nuestro caminar, ¿verdad?, en Él, y de esa manera nosotros reconocemos que grandes bendiciones vienen para nuestra vida. Entonces, si te has preguntado por qué si estás haciendo las cosas de una manera correcta delante de Dios se vuelve difícil tu caminar, pues esta es la respuesta. En el proceso que has pasado, en la dificultad que has pasado, has llegado al punto de dejar de depender de ti mismo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Has llegado al punto en el cual te has dado cuenta que tus fuerzas son insuficientes para poder vencer las situaciones que se están presentando a tu vida. Y en tercer lugar, has llegado a reconocer a través de la dificultad, el proceso y cada actividad que se ha presentado a tu vida, has llegado a reconocer, ¿verdad?, que Dios tiene algo grande preparado para ti, ¿verdad? Y vamos a ver tres puntos, ¿verdad?, como ejemplos bíblicos para poder desarrollar la respuesta a esta pregunta. Y podemos tomar nuestra primera referencia bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 18, su versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Déjame, lo voy a buscar, y si tú tienes tu Biblia cerca, acompáñame para así poder recibir personalmente la porción que Dios quiere darte en este día. Jeremías capítulo 18, versículo 1, nos dice: palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y decidí ir a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Verdad? Para iniciar a desenvolver este
tema, desarrollar este tema, claramente nuestra pregunta es ¿por qué si estoy haciendo las cosas correctamente delante de Dios se vuelve difícil nuestro caminar? En este primer texto de referencia que hemos tomado, vemos cómo se nos refiere al alfarero y al barro. Estamos caminando de una manera correcta delante de Dios, por lo cual nos rendimos a Él, por lo cual dependemos de Él. En tercer lugar, Él quiere bendecirnos en gran manera. Entonces, ¿por qué se tiene que volver dificultoso nuestro caminar según el texto que acabamos de leer? Porque Dios nos va a moldear a su manera para así nosotros tener el modelo perfecto, adecuado, para poder llevar a cabo el propósito para el cual Él nos creó, ¿verdad? Y para desenvolver de una manera más adecuada el punto número 3, ¿verdad? En el cual hemos dicho que Dios ve nuestro caminar en Él y se activan grandes bendiciones para nuestra vida. Para clarificar este punto, vamos a leer el libro de Jeremías acá mismo en el capítulo 1, versículo 5, y nos dice la palabra de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nosotros fuimos elegidos para algo grande, y por ello vamos a pasar procesos en los cuales aprendemos, número 1, a reconocer nuestra debilidad, número 2, a dejar de depender de nosotros mismos, y número 3, aprendemos que Dios tiene el control. Mucho antes de que tú empezaras a formarte en el vientre de tu querida madre, Dios ya había diseñado cada aspecto, cada rasgo de tu vida, ¿verdad? Y en el transcurso de tu caminar, debido a que, claro, el enemigo sabe muy bien que hay un gran depósito, que hay un gran propósito de parte de Dios para tu vida, Él va a hacer todo lo posible para poder desviarte, ¿verdad? De tu asignación acá en la tierra. Entonces, tenemos que entender también que los procesos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros vamos a pasar, van a ser distintos. El día de ayer, como tú te pudiste dar cuenta, yo compartí el mensaje, ¿verdad? Como un comentario hacia ti. Y te compartí que no me sentía muy bien. Ese era mi proceso. Pero en ese mismo momento, cuando yo te compartí mi proceso, mi prueba, tú pudiste haber estado pasando algún proceso también distinto al mío, pero también con el propósito de llevarte a ti hacia donde Dios quiere que tú llegues, ¿verdad? Cada proceso tiene su razón. Viste ayer, no podía ni tomar la Biblia para así poder desglosarte algún tema, ¿verdad? Tal vez sí podía, pero yo no quería depender de mis propias fuerzas, y en el estado que yo me encontraba no quería tomar la palabra para compartirla contigo porque no me veía listo, preparado para poder darte algún mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a referir 3 procesos que pasaron 3 personas que fueron llevadas por Dios hacia la grandeza para hacer cosas muy grandes, ¿verdad? Vamos a ver 3 referencias bíblicas, y en primer lugar vamos a ver el proceso de José desde su adolescencia, ¿verdad? Vamos a tomar esta primera referencia del libro de Génesis, su capítulo 37, ¿verdad? Y claramente vamos a poder encontrar, ¿verdad? Que José, ¿verdad? Siendo un joven de 17 años, era el que apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿verdad? Y claramente José siempre era ese joven que le compartía a su padre la verdad por sobre todas las cosas, por lo cual cuando sus hermanos hacían las cosas incorrectamente a como su padre les había enseñado, él le daba la verdad a su padre, ¿verdad? Y los hermanos de José lo aborrecían. Si tú tomas tu lectura desde el libro de Génesis capítulo 37, lees
el capítulo 37, el capítulo 39, 40 y 41, te vas a dar cuenta del proceso que pasó José para poder llegar al lugar que Dios le había preparado. ¿Sí? En muchas ocasiones, claro, estamos haciendo las cosas correctamente delante de Dios, pero vamos a ver que nuestro caminar se va a volver dificultoso. José llegó a ser el gobernador de Egipto. José nació para poder preservar la vida de multitud de personas, pero antes de que José llegara a poder gobernar Egipto, a poder salvar a esa gran multitud de personas, él tuvo que pasar por varios desafíos, por varios procesos, ¿verdad? Que no solo pudieron haberle desviado para que él no llegara al lugar que tenía que llegar, sino que aparte de ello, cada uno de esos procesos fueron necesarios como un moldeo para que él llegara con la capacidad necesaria a la posición que Dios le había preparado, ¿verdad? Porque vemos que los hermanos de José le aborrecían. Él tuvo varios sueños y se lo comentó a la familia y hasta su padre vino y le preguntó, sus hermanos se burlaron, ¿verdad? Tiraron a José en un pozo, luego lo vendieron, José llegó a Egipto, eh, tuvo amo, fue esclavo, estuvo en la cárcel, pero no solo eso, también la mujer del Potifar trató de seducirlo para que él cayera en tentación y en fornicación, ¿verdad? Pero José se mantuvo firme. O sea, él se mantuvo firme delante de Dios en medio de su proceso. O sea, él estaba bien delante de Dios, pero aún así se presentaron dificultades a su vida, ¿verdad? Entonces, si José tuvo que pasar dificultades y se mantuvo manteniéndose firme delante de Dios para poder llegar a cumplir la asignación que Dios ya había preparado para él, pues debemos nosotros entender que al igual también vamos a pasar por diversas dificultades, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas debemos de mantener siempre nuestra mirada puesta en Dios, tal y como lo hizo José, porque todo tiene un propósito en nuestra vida, nosotros que vamos caminando confiando, ¿verdad?, en Dios completamente. Así que te dejo como ejercicio, si es que lo quieres, que leas Génesis capítulo 37, ¿verdad? Su versículo del 1 en adelante, el capítulo 39, 40 y 41, para que tú veas el proceso que pasó José, estando él bien delante de Dios para poder llegar así ya moldeado y preparado para cumplir la asignación para la cual fue creado. Ahora, como segundo ejemplo y segundo punto de referencia en cuanto a procesos, en cuanto a estar bien delante de Dios y pasar procesos, dificultades para lograr un bien mucho mayor, podemos tomar nuestro texto de referencia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y podemos ver ahí, ¿verdad?, cómo Elías huye de Oreb, ¿verdad? Elías fue un profeta sumamente increíble que fue utilizado por Dios en una manera grande, 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 y es una gran inspiración para nosotros hoy en día que vamos caminando cada día buscando más y más la presencia de Dios, ¿verdad? Podemos ver claramente en este capítulo 19, ¿verdad? Que acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas, ¿verdad? En el capítulo anterior podemos ver que Elías y los profetas de Baal, ¿verdad?, se presentan y convocan a todo el pueblo y Elías le dice a los profetas de Baal, bueno, ustedes van a hacer un sacrificio, ¿verdad? Y de inmediato ellos hicieron un sacrificio, oraron al dios Baal, pero no hubo ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces luego Elías presentó un sacrificio delante de Dios, del Dios vivo, y de inmediato la sequía cesó de inmediato,
¿verdad? Entonces, ya acá en este capítulo, el cual es el capítulo 19 de Primera de Reyes, vemos cómo al ir acá a Jezabel y comentarle lo que había hecho Elías, debido a que Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló a todos, ¿verdad? Entonces, al saber esto, Jezabel le envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Jezabel de inmediato le envió, ¿verdad?, una amenaza a Elías diciendo que le iba a matar. Entonces, al ver esto, ¿verdad?, al ver Elías que iban a tentar contra su vida, él huyó completamente. Y podemos ver claramente que en una parte vino Elías y dijo en el versículo 4: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿verdad? Entonces él, echándose debajo de un enebro, ¿verdad?, podemos ver que se quedó dormido, y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. A la segunda vez también le dio alimento y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó Elías, ¿verdad?, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿verdad? Y ahí descansó una noche en una cueva, ¿verdad? Y luego de ello viene Jehová y se presenta delante de él y le dice: ¿qué haces tú aquí, verdad? Y luego viene y le dice Jehová: vea a cierto lugar para que tú unjas, ¿verdad?, a Jehú, ¿verdad?, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Elías, ¿verdad? Entonces, en este segundo punto, en el cual tomamos como referencia la vida de Elías, podemos ver que, o sea, siendo Elías un gran profeta, ¿verdad?, un hombre utilizado en una manera grande por Dios, o sea, también pasó por proceso, pasó por dificultad, siendo él un profeta, así estando él caminando de una manera correcta delante de Dios, ¿verdad? Él huyó. Aún así, Dios se acercó a él, ¿verdad? Le habló y aún así le presentó una tarea que él tenía que realizar. Ahora, como tercer punto, vamos a tomar como ejemplo y referencia a Jeremías. Vamos a tomar nuestra referencia bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 20, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra referencia en Jeremías, capítulo 20. Si tú gustas, puedes tomar tu lectura desde el versículo 1 en adelante, ¿verdad? En esta ocasión nos vamos a referir y enfocar al versículo 7, en el cual Jeremías se lamenta, ¿verdad? Pero para que tú entiendas más o menos qué es lo que trato de compartir contigo, Jeremías se presentó delante de Pasur para darle, ¿verdad?, una profecía de Jehová. Y al oír Pasur la profecía que Jeremías había presentado para darle, de inmediato lo que hizo Pasur es que azotó a Jeremías, el profeta, y lo puso, ¿verdad?, como una persona, eh, y lo puso en castigo, lo puso en un cepo, ¿verdad?, en una cárcel. Prácticamente ahora, al siguiente día viene Pasur y saca a Jeremías del cepo, le quita el castigo que él le había dado, y Jeremías una vez más le vuelve a hablar las palabras que Jehová había puesto en su corazón, en su boca, para que él compartiera, ¿verdad? Ahora, si tú te preguntas por qué razón se estaba lamentando Jeremías, Jeremías daba la profecía, expresaba las palabras que Jehová ponía en su boca para poder
compartirla a las personas que estaban haciendo las cosas incorrectamente, ¿verdad? Pero en este momento el pueblo y muchas personas empiezan a burlarse de Jeremías, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Este sacerdote, ¿verdad? Que es Pasur, también se burla de Jeremías, lo azota, porque Jeremías le dice a él la profecía, las palabras que Jehová ha puesto en su boca para que él comparta, ¿verdad? Y no solo eso, muchos alrededor de Jeremías empezaron a burlarse de él, ¿verdad? Debido a que el mensaje que él estaba compartiendo no se cumplía, ¿verdad? Exactamente, él lo había dicho, pero no se había cumplido, por lo cual se burlaban de Jeremías. Entonces en ese punto Jeremías vino y dijo, no, yo ya no voy a compartir tu palabra, Jehová. Tú me sedujiste, tú me convenciste para que yo compartiera tu palabra, porque si te vas a Jeremías capítulo 1, te vas a dar cuenta del llamado de Jeremías, te vas a dar cuenta que Jeremías, antes de empezar a profetizar y a caminar bajo la guianza de Dios, él le dijo, pero ¿qué voy a decir si yo soy un niño? Jehová le dijo, no te preocupes, que todo lo que yo te mande, tú dirás, ¿verdad? Entonces en esta parte Jeremías dice, no Señor, yo ya no voy a compartir tu palabra. Mira cómo se están burlando de mí. Mira qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando conmigo, ¿verdad? Pero algo muy importante que quiero resaltar en este punto es que Jeremías se lamentó, ¿verdad? Delante de Jehová, pero no solo se lamentó, sino que también dio gracias a Jehová, pero en el capítulo 21 nos vamos a dar cuenta que luego de que él se lamenta, luego que él se pregunta muchas cosas y que él expresa sinceramente lo que él siente en su corazón delante de Dios, eh, claramente podemos ver que una vez más Jehová lo utiliza, ¿verdad? Para dar una profecía, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? A pesar de que Jeremías se lamentó, pasó por un proceso siendo un profeta de Dios, pasó por un gran proceso, ¿verdad? Pero él de ninguna manera dejó de confiar en Dios, de ninguna manera dejó de um, dejarse dirigir por Dios. Siempre, a pesar de que se lamentó, él siguió caminando con Dios, ¿verdad? Ahora, como cuarto punto, podemos ver mi proceso, ¿verdad? Claramente, ustedes se dieron cuenta el día de ayer. Yo no utilicé filtros, sino que yo les compartí a ustedes un pequeño comentario, no una predicación, sino un pequeño comentario. No fue un estudio, solo un comentario, porque no me sentía bien, ¿verdad? En medio de mi angustia, en medio de mi situación, en medio de el proceso que yo estaba pasando, yo estaba confiando en Dios, pero me sentía mal, ¿verdad? Por lo cual pasó ese día, se puso la noche, yo seguía confiando en Dios. Me fui a descansar y cuando yo me desperté, una vez más me levanté con mucha más fuerza de parte de Dios en mi vida, ¿verdad? Entonces, en medio de mi proceso, en medio de mi debilidad, en medio de mi pequeña adversidad, angustia, frustración, confié en Dios. Compartí su palabra porque este es mi trabajo, esto es lo que yo hago para Dios, compartir el mensaje de su palabra, aprender acerca de su palabra y compartirlo al mundo, ¿verdad? Entonces, a pesar de mi proceso, ¿verdad? Siendo yo una persona que está haciendo lo más que puedo, siendo yo una persona que está haciendo lo más que puede para caminar completamente correcto, completamente de una manera correcta delante de Dios, aún así se presentan adversidades, angustias a mi vida. Pero ya vimos 3 puntos, ya vimos el proceso, ¿verdad? Claramente que pasó José y sus hermanos. Podemos ver el proceso que pasó Elías, siendo un gran profeta de Dios. Podemos ver el proceso que pasó Jeremías, siendo un gran profeta de Dios también. Podemos ver mi ejemplo, que pasé por un gran proceso
¿verdad? Y soy utilizado para compartir el mensaje, pero también pasé mi proceso y no puse ni un filtro, sino que lo compartí contigo. Podemos ver que a pesar de que José pasó por proceso, él siguió confiando en Dios. A pesar de que Elías pasó por dificultades, procesos, cometió errores, siguió confiando en Dios. A pesar de que Jeremías se lamentó delante de Dios, él siguió confiando en Dios. A pesar de que en mi caso me sentía frustrado, angustiado, yo seguí confiando en Dios. Y mira ahora, acá estoy compartiéndote este mensaje. Y un mensaje mucho mejor a los anteriores, creo que he compartido contigo. Hoy lo hago con mucha más tranquilidad. Estoy dependiendo más de Dios, estoy dependiendo más del Espíritu Santo, por lo cual puedo compartirte de esta manera este maravilloso mensaje. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar y lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Eh, y nos dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es algo que he entendido, entiendo, y por ello, a pesar de mi adversidad, a pesar de mi debilidad, dificultad, yo sigo confiando en Dios. Yo sigo amando a Dios, yo sigo guardando los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque sé muy bien que en medio de mi angustia, en medio de mi dolor, Dios me moldea, me prueba, me forma para así poder ser conforme a lo que Él ha preparado para mí. También podemos tomar como referencia también Jeremías capítulo 18, ¿verdad? Podemos ver claramente en Jeremías capítulo 18 cómo se nos refiere la señal, ¿verdad? Y la enseñanza del alfarero y el barro. Leamos el versículo 6 y dice la palabra, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Verdad? Claro, vamos a pasar procesos, vamos a pasar dificultad, a pesar de que estamos caminando, confiando en Dios, dependiendo de Dios. Van a haber momentos en los cuales, al ser formados en la mano del alfarero, que es Dios, nosotros somos la vasija, somos el barro, pues nos vamos a malformar. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Señor, que es nuestro alfarero? Él va a venir y va a volver a moldearnos conforme a su voluntad, conforme a eh, a esa forma perfecta que debemos tener para así poder cumplir con la asignación que Él ha preparado para nosotros, ¿verdad? Así que si te has preguntado en algún momento por qué si estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios, se vuelve dificultoso tu caminar, pues ten presente que hay una asignación, que hay un propósito grande que tú debes cumplir y todas estas dificultades, frustraciones, angustias, caídas, errores que tú vas cometiendo en el camino son necesarias para que tú aprendas y tengas muy en cuenta que Dios te está formando, para que tengas muy en cuenta que estás adquiriendo las habilidades necesarias para así poder llegar al lugar que Dios ha preparado para ti, ¿verdad? Así que este es el mensaje que pasé a compartir. Te doy gloria y doy honra a Dios, ¿verdad? Por esta maravillosa oportunidad que Él me da de poder compartir su palabra. De verdad que esta parte ya la había grabado, pero me fui a ver el video y resulta que me quedé sin espacio y se borraron aproximadamente unos 10 minutos de mensaje. Entonces tuve que volver a iniciar en cierta parte para poder seguir compartiendo el mensaje de una manera correcta y te lo comento. Yo sé que tú no te vas a dar cuenta de esto, pero pues doy gloria a Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en nuestra dificultad, confiando completamente en Dios, reconocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Dejamos de depender de nosotros mismos. Debemos entender que estando bajo la cobertura de Dios, vamos a ser moldeados, ¿verdad? Es ahí cuando se va a presentar la frustración, la angustia, los errores, ¿verdad? Pero nosotros debemos seguir confiando en Dios
porque Él va a bendecirnos en gran manera y llevarnos al lugar el cual Él ha preparado para nosotros. Así que Dios te bendiga, siempre ten presente que estamos para servirte. Si necesitas oración por tu familia, por tu casa, por tus finanzas, si necesitas tu oración por sanidad en algún área de tu vida o algún quebranto de salud, algún quebrantamiento de salud que tú tengas, pues solo déjame un comentario, ¿verdad? Si te suscribiste a nuestro canal, te agradezco mucho. Igual si no te suscribiste, si dejaste tu me gusta, si compartiste este mensaje en algún grupo o con algún amigo, te doy las gracias. Siempre ten presente que aquí en los comentarios puedes comentarnos qué te pareció la enseñanza. Sé que no fue la mejor enseñanza del mundo, pero estoy aprendiendo, me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo para que Él me forme y me moldee, porque Él es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Así que ten presente que estamos para servirte. Así que te doy las gracias, te doy muchas gracias, ¿verdad? Porque estás acá y pues este fue el mensaje que pasé a compartir contigo. Entonces, ¿por qué se presentan dificultades en mi caminar? Si estoy caminando bien delante de Dios, pues porque debes llegar al lugar para el cual fuiste eh, llamado, preparado acá en la tierra. Así que ese fue tu hermano Nahum. Bendiciones para ti y para toda tu familia.